Se cumplen los primeros 300 días de José Pekerman al mando de la Vinotinto y se pudieran resumir en 4 victorias, 4 derrotas, en 4 partidos de eliminatorias y en 4 partidos amistosos. Ahora bien, ¿le va bien o le va mal al proyecto de José Pekerman con la Vinotinto? De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10 en mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Algunos cuestionamientos de personas que dicen que debe jugar con 4 defensas, con 4-2-3-1, que no debe jugar más nunca con 3 en el fondo. Otros que dicen que solo se le gana a rivales menores. Y por supuesto están los que piden dejen trabajar a Pekerman. En todo caso, vamos a analizar cómo han llegado y cómo se han dado las victorias, las derrotas, porque no hay empates, las victorias y derrotas en este proceso de José Pekerman, y llegamos a una conclusión juntos de cómo va este proceso de José Pekerman al mando de la Vinotinto, luego de 300 días dirigiendo la selección venezolana. 300 días, y vamos a compararlo también un poco con sus primeros 300 días contra Colombia y contra Argentina. Pero bueno, vamos a revisar nuestra tabla y para eso nos cambiamos de pantalla para revisar y empecemos con los números gruesos. Los números gruesos que nos dicen. Bueno, después de 300 días, José Pekerman al mando de la selección venezolana reúne 8 partidos, 4 ganados, 4 perdidos, 11 goles a favor, 10 en contra, 1.5 puntos por partido. Con Colombia, ¿qué hizo en los primeros 300 días? Bueno, en 7 partidos, 2 amistosos, 5 de eliminatorias, logró 6 victorias, 1 sola derrota, 15 goles a favor, solo 2 en contra para un número muy bueno como punto de partida de 2.57 puntos por partido. Y contra Argentina arrancó muy movido porque tuvo 14 partidos, 2 amistosos, 7 de eliminatorias y 5 de Copa Confederaciones. 7 partidos ganados, 5 empates, 2 perdidos, 26 goles a favor, 21 en contra para 1.86, nada mal, registro de puntos por partido. Ahora sí, en esa cantidad de partidos tuvo una goleada de Brasil, por ejemplo, 4-1 o una dura derrota contra Ecuador de 2-0. Pero bueno, vamos a concentrarnos en los primeros 300 días entonces de Pekerman con la selección venezolana. En 4 partidos amistosos, ¿qué tenemos? Bueno, 3 ganados, 1 perdido, 6 goles a favor, 1 en contra para 2.25 puntos por partido. Esto es el registro de los últimos 4 partidos, que no suena nada mal. En eliminatorias, a donde llegó y tuvo que estrenarse con un partido de eliminatorias, tiene 4 partidos, 1 ganado y 3 perdidos. Eso sí, 5 goles a favor y 9 en contra para 0.75 puntos por partido. Ahora bien, vamos a revisar un dato que no es menor. Con Venezuela debutó de una vez en eliminatorias luego de 2 meses de haber sido contratado. Contratado el 30 de noviembre, se estrenó el 28 de enero, ganando contra Bolivia, y con Colombia y con Argentina también ganó en sus partidos de estreno. ¿Cuánto tardó en debutar en Colombia? Bueno, Colombia lo contrataron el 6 de enero del 2012 y su primer partido fue 2 meses también más tarde, el 1 de marzo, en amistoso, eso sí, victoria para Colombia. Y con Argentina, contratado el 16 de septiembre de 2004, jugó apenas 15 días después, 20 días después, el 9 de octubre de 2004, también con victoria. Así que el técnico José Pekerman siempre debuta con victoria en selecciones hasta el momento. Entonces, vamos a revisar ahora los resultados que ha conseguido la selección venezolana en amistosos y eliminatorias. Y vamos a revisarlo, inclusive con las formaciones que ha tenido. Fíjense lo siguiente, para eso vámonos para acá. Nos bajamos un poco para esta tabla y empezamos a revisar los partidos y cómo se han logrado estos partidos. Fíjense, Venezuela partió ganándole 4-1 a Bolivia con una formación de 4-2-3-1. Una formación que ya vamos a revisar en resumen cómo le ha ido. Un 4-2-3-1 para ganarle a Bolivia. Repitió ese 4-2-3-1 contra
Uruguay, ¿y cómo le fue? Bueno, derrota por el mismo marcador que ante Bolivia, 4-1, 1-4 si lo queremos ver así. Luego varió contra Argentina en la Bombonera y puso 5 en el fondo. Empezaron a aparecer los 3 centrales, y aquí los tenemos. Los 3 centrales que en ese momento fueron, los tengo por acá, fueron contra Argentina, fueron Macún, Ferraresi y Chancellor. Muy parecido a lo que hizo en el último partido. Pero bueno, Macún, Ferraresi y Chancellor fueron los 3 centrales de ese partido contra Argentina, en donde se perdió 3-0. Luego haría otras modificaciones, pero partió de tener 3 en el fondo. Los carrileros en ese momento era Miguel Navarro y Roberto Rosales. Ahora, cuando nos vamos al siguiente partido, en el partido Venezuela derrotada con Colombia, ahí apareció el 4-3-3. Los centrales, ¿quiénes fueron? En ese momento fueron Macún y Ferraresi como punto de partida, Ronald Hernández por derecha, el lateral derecho, y Óscar González por el lateral izquierdo. Ese partido se perdió 1-0, pero ese partido estuvo para los dos. Si podemos reconocer, ese partido estuvo para los dos, pero Colombia lo logró aprovechar en el último minuto, en los últimos minutos del partido. Ahora bien, si nos vamos para el partido Malta-Venezuela, el primero de los amistosos, ¿cómo formó la selección ahí? Bueno, ahí regresaron los 3 en el fondo. ¿Y cómo fueron? Bueno, Chancellor en el centro, Jordan Osorio por derecha y Nahuel Ferraresi por izquierda. Ese partido se ganó con victoria 1-1. Pero era un 3 en el fondo con 3-4-3, distinto al 5-4-1 que pudiéramos ver en otras ocasiones, o que algunos piensan, o que algunos estiman, o distinto al 5-3-2 que fue contra Argentina. Porque ahora pobló más el medio campo, dejaba uno arriba, que era Salomón Rondón, y se acompañaba con Bello y Soteldo, los arranques por las bandas de Johan Cumana y John Murillo, que eran los carrileros para este partido. Se gana 1-0. Días después, contra Arabia, se gana también con la misma formación. Contra Arabia prácticamente se repiten los nombres. Murillo, Cumana por los carrileros, Chancellor en el centro de defensa, Osorio y Nahuel Ferraresi. Victoria con ese esquema de 3 en el fondo. Y cuando nos vamos al siguiente partido, que fue contra Islandia, la misma formación de 3-4-3 se cae por la mínima diferencia con un penal en último minuto. Sí, con el penal que cometió Erickson Gallardo y que termina en la victoria de Islandia en un partido muy luchado, muy complicado, donde la Vinotinto a lo mejor hemos visto su peor partido desde que llegó José Pekerman. Y para cerrar, bueno, la interesante victoria y la buena victoria que algunos desmeritan, pero que yo creo que es importante como victoria y por sobre todas las cosas por lo que se vio en el partido. Ahora, eso sí, volvió el 4-2-3-1 de la primera jornada contra Bolivia. ¡Qué casualidad! En los mejores partidos que hemos visto de la selección venezolana, más allá de los resultados, aunque es notable decir que en esos 2 partidos se obtuvieron 8 goles y solo se recibió 1, fueron justamente con la formación 4-2-3-1 y ganando con 4 y marcando 4 goles. Tanto el primero contra Bolivia y el último contra Emiratos. Ahora, si pudiéramos revisar los nombres de esos partidos, pudiéramos ver las diferencias. Por ejemplo, en el fondo contra Bolivia estaban Chancellor y Ferraresi los centrales, Ronald Hernández por derecha y Óscar González por izquierda. Y casualmente o no, contra Emiratos repitió la defensa con la excepción de el lateral por izquierda, porque repitieron Ferraresi y Chancellor en el centro, Ronald Hernández por derecha y Cristian Macún, que partió como titular por la banda izquierda en este partido. ¿Quiénes eran en el medio campo de este 4-2-3-1? Bueno, contra Bolivia, los dos del medio campo eran Rincón y el Brujo Martínez. ¿Y quiénes eran los titulares contra Emiratos? Rincón y el Brujo Martínez. Cuando nos vamos más arriba, aquí sí hay más variantes en esta zona de arriba, pero aparece un nombre fijo. Cuando vemos a Otero, que era el enganche de ese 4-2-3-1, Machís por derecha, en este partido estaban Juan Piañor y Jefferson Savarino. Pero ¿quién repite en el costado izquierdo de este extremo? Jefferson Soteldo. ¿Y quién juega arriba? Bueno, Rondón repite en estos dos esquemas. Entonces, como ustedes ven, se empieza a configurar. Hay una base de jugadores que estaba utilizando José Pekerman en el transcurso de este proyecto y que tiene sus 2 mejores expresiones, tanto a nivel de juego como a nivel de resultado en el primer y último partido. En el primer partido contra Bolivia, en el último contra Emiratos. Y aquí, en ambos partidos,
Se repite la formación 4-2-3-1, se repiten 3 de los centrales, se repite el doble 5, se repite el 9 arriba y se repite uno de los extremos. Es decir, hay una variación solamente de 4 jugadores porque tenemos que sumar también a Joel Graterol, que no fue titular en el partido contra Bolivia, lo fue ahora porque fue Wilker Fariñez el titular contra Bolivia, hoy lamentablemente lesionado. Ahora, les dejo para la reflexión y vamos a revisar entonces qué se ha obtenido con cada una de las formaciones. Bueno, como ustedes ven ahí, las derrotas están marcadas en rojo, las victorias están marcadas en verde. Cuando bajamos, y vamos a revisar cómo les ha ido con cada formación a la Vinotinto. Bueno, cuando revisamos cada formación, 4-2-3-1 lleva 3 partidos jugados, 2 victorias, 1 derrota, con 9 goles a favor y 5 en contra. Es lo que más ha movido la selección, tanto con goles a favor como goles en contra, pero se han conseguido 2 puntos de cada 3 partidos jugados. 5-3-2 se ha jugado una sola vez, con una derrota 3-0, 4-3-3 que se jugó una sola vez y se consiguió una derrota de 1-0 contra Colombia, y el 3-4-3 o los 3 en el fondo, ¿qué ha conseguido? Bueno, ha conseguido 2 victorias, 1 derrota, con 2 goles a favor y 1 en contra. Es decir, no es que le rinde mal al profesor José Pekerman, pero ofensivamente produce muchísimo menos cuando se juega con 3-4-3, que es al final 1 arriba, 2 carrileros con 2 de contención y 2 de extremos, muy distinto a tener los 2 laterales un poco más claros con 2 centrales. Al final, como vemos, sí le ha rendido a la selección venezolana jugar con el 4-2-3-1. Curiosidades estadísticas o números estadísticos que pudiéramos para ir cerrando este tema. Los goleadores de la selección en esta etapa de José Pekerman, que apenas está comenzando: 4 goles para Salomón Rondón, 2 goles para José Martínez, y con 1 gol están Darwin Machís, Noel Ferreresi, Jefferson Savarino y John Chancellor. Ahora bien, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves hasta aquí? ¿Qué revisarías tú de estos resultados? Pudiéramos decir que la Vinotinto viene con un proceso que no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de la derrota contra Islandia, parece el profesor José Pekerman, si nos retrotraemos a lo que ha buscado en los partidos amistosos, la mayor estabilidad se le ha dado el 4-2-3-1. A pesar de que ha ganado 3, atención con esto, 3 de los 4 partidos amistosos, los ha ganado por la mínima o por lo que sea, ha estado ganando y ha mejorado muchísimo la defensa, porque se han pasado menos apuros, porque Joel Graterol y Wilker Fariñez, Joel Graterol, que ha sido el titular en estos partidos, porque la lesión de Wilker Fariñez justamente fue en la concentración para los partidos contra Malta y Arabia, se ha visto mucho más sólido atrás. La Vinotinto ha sufrido mucho menos, independientemente del rival, porque tú pudieras decir, sí, pero los rivales han sido de menor monta. Bueno, pero también pudieras haber sufrido con los descuidos, con las desconcentraciones, con los espacios que se han generado en los otros partidos y, por supuesto, en esos partidos donde no estaba muy claro. Ahora, ¿qué es lo que hay que definitivamente entender acá? Sencillamente que la Vinotinto está en un proceso nuevo, que sí, que ya lleva 8 partidos, pero es un proceso nuevo, donde se está dando una transición inevitable entre los jugadores que piden espacio con su calidad y con su talento, los consolidados y los experimentados que todavía están otorgando bastante, como pueden ser Tomás Rincón y Salomón Rondón, que son los que más ha utilizado el profesor José Pekerman, tanto en los partidos de eliminatorias como en los partidos amistosos. En todo caso, ¿cómo resumirías tú, y lo podemos seguir conversando aquí abajo, estos primeros 8 partidos de José Pekerman al mando de la selección venezolana en estos primeros 300 partidos, estos primeros 300 días al mando de la Vinotinto, comparándolo también con lo logrado con Argentina y Colombia, que lo poníamos al principio? Bueno, lo podemos seguir conversando porque esta es La Conversa Futbolera, un espacio de fútbol en línea para que conversemos. Al final, esto siempre es una conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea y que llega en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. La invitación a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido vinotinto como este todos los días. La invitación a mis redes sociales, @naranjazos10, mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram, y por supuesto agradecidos con aquellos que comparten este contenido y le dan clic al like para que esto siga llegando a más personas como tú. Gracias por conectarte. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com.
el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos.